A ver, hay equipos que ganan títulos, ¿verdad? Y luego están los que cambian las reglas del juego. Y sí, lo digo literalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un equipo que fue mucho más allá de jugar al fútbol. Un equipo que lo reinventó por completo. El mítico, el legendario AC Milán de Arrigo Sacchi. Uf, qué pasada de frase. El monstruo horrible y frío que te iba a matar, pero al que no podías dejar de mirar. Es que esta descripción, que parece sacada de una leyenda, clava la esencia de ese equipo. Porque, ojo, no es que fueran buenos, es que eran temibles. Eran una especie de fuerza de la naturaleza que provocaba pánico y a la vez una fascinación total. La gran pregunta es obvia: ¿de dónde sale un monstruo así? ¿Cómo se crea algo tan perfecto y aterrador? Pues bien, todo estalló en una sola noche, 19 de abril de 1989, un 5-0, y no a un equipo cualquiera, no, al Real Madrid de la Quinta del Buitre, que era de lo mejorcido que había entonces. Aquello no fue un partido de fútbol, para nada, fue una declaración de intenciones, un manifiesto en toda regla. Fue como si el futuro del fútbol se presentara de golpe y arrollara al pasado sin la más mínima compasión. Un resultado que de verdad hizo temblar los cimientos de todo el deporte. Y claro, una paliza así, de ese calibre, no pasa porque sí, no es casualidad. Detrás de esa exhibición histórica había un plan muy meditado, una filosofía y un método que, sin que nadie lo supiera todavía, estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Entonces, ¿quién estaba detrás de esta máquina perfecta? Esa es la pregunta del millón. Porque, vamos a ver, para crear algo tan novedoso, tan rompedor, hacía falta una mente que funcionara de otra manera. Alguien que viera el fútbol con unos ojos completamente distintos al resto del mundo. Pues esa mente tenía un nombre: Arrigo Sacchi. Y lo más increíble es que, para el mundo del fútbol de élite de aquella época, este señor era, pues eso, un don nadie, un completo desconocido, un intruso. A ver, para que entendamos la magnitud de esto, hay que ponerse en situación. Imaginemos el fútbol italiano de los 80, súper conservador, dominado por exjugadores que se convertían en entrenadores, el famoso catenaccio. Y de repente llega este señor que nunca ha jugado a nivel profesional, que viene de equipos humildes. Su fichaje por el Milan fue literalmente una herejía. No tenía pedigrí, no encajaba. Para el establishment era poco menos que un impostor. Y aquí se ve el genio del personaje. Cuando la prensa y los escépticos le atacaban diciendo «¿Pero cómo vas a entrenar tú si nunca has jugado?», él soltaba esta maravilla. «Nunca me di cuenta de que para ser jockey primero había que haber sido caballo». ¡Boom! Una lógica aplastante. Su mensaje era claro: mi terreno no es haber sido el más rápido con los pies, mi terreno es la cabeza, es la estrategia. Y es que este hombre no entrenaba a un equipo de fútbol, no, él lo esculpía. Su método era obsesivo, hasta un punto casi enfermizo. Y estas historias que se cuentan, lo de atar a los defensas con cuerdas para que mantuvieran la distancia, explicar una táctica con las aceitunas de la pizza o dibujar jugadas en el vaho de la ventanilla de un coche, no eran solo locuras de un excéntrico. Demuestran una entrega absoluta a su idea. Para él, cada segundo era una oportunidad para enseñar fútbol. Vale, pero ¿en qué consistía exactamente ese sistema? Porque toda esa obsesión no era un capricho, ¿eh? Era la base, eran los cimientos de una de las mayores revoluciones tácticas que ha visto este deporte. Claro, esta es la gran pregunta. Imagina la escena. Tienes en tu vestuario a superestrellas, auténticos genios como Gullit, Van Basten, Rijkaard. ¿Cómo llegas tú, el desconocido, y les dices que se olviden de casi todo lo que saben y que además van a tener que correr y trabajar como nunca en su vida? Era una papeleta complicadísima. Pues en lugar de soltarles un discurso teórico, Sacchi hizo algo brillante, un ejercicio práctico, una demostración. Y fue pura psicología. Les dijo: venga, 10 de vosotros, los atacantos, contra 5 de los míos, 4 defensas y el portero. Tenéis 15 minutos, marcad un solo gol. Sobre el papel parecía una locura, un suicidio para esa defensa en inferioridad. El resultado: no marcaron, no pudieron. 10 genios totalmente desorganizados fueron incapaces de superar a 5 jugadores perfectamente coordinados. Y ese fue el momento clave. Ahí, en ese campo de entrenamiento, las estrellas hicieron clic. Entendieron que lo que Sacchi les ofrecía no era solo una táctica, era algo mucho más grande. Era el poder de jugar como un colectivo. Y para que se vea bien la brutalidad del cambio, pensemos en lo que había antes. El catenaccio italiano era básicamente el arte de espirar atrás, de destruir el juego del rival y, con suerte, confiar en que un genio te solucionara el partido arriba. Y llega Sacchi y le da la vuelta a todo. Su idea era justo la contraria: no esperar, provocar; no destruir, asfixiar al rival. Y no depender de un genio, sino que el equipo entero se comportara como un genio colectivo.
Y los principios de ese sistema eran como las notas de una sinfonía. Lo más importante, la clave de todo, era la compacidad. El equipo entero, desde el delantero hasta el último defensa, no ocupaba más de 25 metros de campo. 25 metros. Eran como un acordeón que se movía juntos, siempre. ¿Por qué? Porque así la presión era brutal, ahogaban al rival. Y cada jugador tenía que pensar constantemente en 4 cosas. ¿Dónde está el balón? El espacio, el rival y, por supuesto, sus compañeros. Una locura. Y claro, dentro de todo esto estaba su arma más letal y famosa, la trampa del fuera de juego. Pero ojo, que no era una táctica sin más. Era un acto de fe, de inteligencia y de una valentía brutal. El director de orquesta era el gran Franco Baresi. Él leía la jugada, levantaba el brazo y ¡zas! Toda la línea defensiva se movía hacia adelante al unísono como una sola persona. El delantero rival se quedaba solo, atrapado en una pared invisible. Era súper arriesgado, pero lo hacían con una precisión de cirujano. Con todo este arsenal táctico, es que el Milan de Sacchi no se limitó a ganar partidos o a levantar copas. No, su impacto fue muchísimo más allá. Llegó un momento en que su rival ya no era el equipo que tenían enfrente cada domingo. Su dominio era tan absoluto, su sistema tan perfecto, que empezaron a desafiar no a otros equipos, sino a las propias reglas del juego. Y por eso se dice esta frase tan potente, que Sacchi derrotó al fútbol. Y de verdad, no es ninguna exageración, es que es la descripción más exacta de lo que pasó. Cogieron una regla, la estiraron hasta su límite lógico y la usaron con tanta maestría que obligaron a los jefes del fútbol a sentarse y a reescribir el reglamento. Y aquí lo vemos, negro sobre blanco, la causa y el efecto. El Milan de Sacchi se hizo tan bueno ejecutando la trampa del fuera de juego que, para que el fútbol siguiera siendo un espectáculo, tuvieron que cambiar la ley. A partir de entonces, si un atacante estaba en línea con el último defensa, ya no era fuera de juego. Un cambio que se conoció en todo el mundo como la regla anti-Milan. Impresionante. Pero bueno, como pasa siempre, los grandes equipos tienen un final. El ciclo se acabó, los jugadores se fueron yendo y el propio Sacchi, agotado por su nivel de exigencia, también se marchó. Pero aunque el equipo se deshizo, la semilla de su revolución, esa, ya estaba plantada en el fútbol para siempre. Exacto. El equipo como tal desapareció, pero su revolución no había hecho más que empezar, porque todas esas ideas que Sacchi impuso casi a la fuerza en el conservador fútbol italiano se convirtieron poco a poco en el nuevo abecedario del fútbol mundial. Y es que, si lo pensamos, todo lo que en su día sonaba chino, hoy es el pan de cada día. La presión alta y colectiva, defender en zona, la línea defensiva adelantada, mantener el equipo compacto, todos estos son los cimientos del fútbol moderno. Y los grandes entrenadores de hoy, como Pep Guardiola o Jürgen Klopp, lo dicen abiertamente. Todos, de alguna manera, son hijos de las ideas de Sacchi. Así que llegamos a la pregunta final. ¿Puede la estrategia de un equipo ser tan revolucionaria como para obligar a que el propio juego cambie sus reglas? Bueno, creo que después de todo esto, la respuesta es un sí rotundo. La historia del Milan de Sacchi es la prueba. No se conformaron con ganar, no. Dejaron una huella tan profunda que obligaron a todo el mundo a repensar este deporte. Y eso sí que es la verdadera inmortalidad.